Gracias a Dios. Bienvenidos sean. También tenemos ¿cómo te llamas, hija? Valeria. Ya tenemos dos Valerias, mira. Una atrás y otra aquí. Bienvenida seas, Valeria. Que Dios te bendiga. Bueno, muy bien. Abra su Biblia, por favor, en esta mañana. Mateo capítulo 5. Mateo 5. Siéntanse en su casa. Christopher también, siéntate en tu casa. Y vamos a aprender en esta mañana uno de los temas muy interesantes que el Señor Jesucristo enseñó. Ahora, cada vez que nosotros veamos una enseñanza que Cristo da en el Nuevo Testamento, en este caso Mateo que la registra, ¿sí? Ya existía, era como algo que se llevaba en práctica. Y por eso es muy interesante que nosotros entendamos el contexto de lo que muchas veces como que no aprendimos hasta que lo vivimos, por así decirlo. Y hasta que nos tocó, entonces como que tuvimos que aprender a aplicar la enseñanza de Jesús para que diera un resultado positivo. ¿Ok? Entonces esta enseñanza, ¿sí? Yo la he titulado Los secretos del reino de Dios, o los secretos del reino de los cielos. Y es la continuación de lo que es la iglesia, porque la iglesia se está compuesta por personas. Cada uno de los que estamos aquí piensa diferente, pero cada uno de los que estamos aquí también ha sufrido de manera diferente, ¿sí? O hemos tenido ciertas experiencias desagradables en nuestra vida de manera diferente. Entonces muchas veces no podemos decir, yo sé lo que estás pasando, porque no pasamos por lo mismo todos, ¿verdad? Y a algunos nos afectó más o a algunos nos afectó menos ciertas circunstancias. Pero, por ejemplo, por así decirlo, llegó el momento en que todos tuvimos que encerrarnos en nuestras casas en el 2020, ¿verdad? Y a todos nos afectó eso. Pero muchos llegaron a tener depresiones encerrados en sus casas. Se sentían como leones enjaulados, ¿verdad? Y saltaba la leona de repente, ¿verdad? Se manifestaba ese espíritu de guerrera y toda la cosa, y bueno, todo ese tipo de circunstancias que todos lo tuvimos que hacer, ¿verdad? Sin embargo, esas enseñanzas hoy nos damos cuenta que nos ayudó en el sentido de ser como que más limpios. Tuvimos que aplicar ciertas medidas de salubridad, cosas así, pero bueno. La palabra del Señor dice que todas las cosas ayudan para bien. ¿Pero a quiénes? A ver otra vez. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. ¿Ok? Pero dice, esto es a saber, a los que con su propósito de Él son llamados. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, voy a hacer esta enseñanza de una forma muy práctica, de una forma muy sencilla, pero vamos a ir viendo que los secretos del reino de los cielos se les revelan a los hijos, se les revelan a aquellos que aman a Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, entonces Mateo capítulo 5, por favor, versículo 38. Mateo 5, 38, y el Señor Jesucristo, recuerde, mire, cuando lea usted Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, es la enseñanza de un día que Jesús se tomó y que se empieza a llamar lo que es el sermón del monte. ¿El sermón de qué? Del monte. Entonces, en el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7 es toda una enseñanza desde ese momento. Entonces, imagínese el escenario. Jesús se sienta a enseñarle a sus discípulos en un monte y la gente los empieza a escuchar, ¿sí? Ahora, fíjese bien, en los tiempos de Jesús no existía micrófono, ¿o sí? Sí, no tampoco, pues por lo menos tuvieran un parlante, un altavoz. Qué padre hubiera sido todo eso. Pero para el sermón del monte, Jesús ya tenía a sus 12 discípulos. ¿A quiénes tenía el Señor Jesucristo? ¿A quiénes tenía? Cuando enseñaba el Señor Jesucristo, entonces el discípulo Juan, el discípulo Mateo, sí, se lo transmitían a los demás para que lo fueran diciendo y lo fueran a alcanzar a escuchar la multitud. ¿Sí? Entonces así era la enseñanza del Señor Jesucristo. Por eso es que Mateo escribe esta parte de una forma que él
lo escucha de Jesús, lo transmite a los demás. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok. Y entonces en el Sermón del Monte, en el versículo 38, que también está en Lucas capítulo 6, dice la palabra del Señor, dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, cuando dice Jesús, oíste que fue dicho, es que esto se le transmite de una persona a otra persona. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Pero esto era una parte de lo que era la ley mosaica. ¿La qué? La ley mosaica. No atiendan la llamada de videollamada. Estamos aquí. Bueno, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Híjole, como que no va a checar, ¿verdad? Con mi carácter. Como que a algunos a lo mejor esto no va a ser aplicable. Pero deje que termine primero. Ya después usted se va a dar cuenta si lo aplica o no lo aplica. Y dice, versículo 40, y a cualquiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, mi hermano, subráyelo por favor en su Biblia. Póngale una línea amarilla, por favor. Y cada que usted se vaya a enojar en la vida, acuérdese del versículo 45. ¿Sí? Acuérdese de qué versículo. ¿De qué versículo? Cuando usted nada más tenga picadillo en la casa y a fuerza quieren huevos rancheros, acuérdese de Mateo 5:45. Amén. Esto va a ser aplicable para todos en esta mañana. Porque dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos, primero menciona. Debería de ser al revés para nosotros, ¿no? Sobre buenos. Es más, los que somos bien buena onda con todo el mundo, Dios nos debería de dar el doble que todos los demás. ¿O no es cierto? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, comienzo con una pregunta. ¿Cómo dice la Biblia que es nuestro Padre? ¿Cómo dice la Biblia que es nuestro Padre? Dígalo sin temor. ¿Cómo es tu papá? Tenemos un papá perfecto. La cosa es que Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Ay, Padre Santo. Si no, se va a parecer al otro papá. ¿Sabe quién es el otro papá? El diablo. Nada más hay dos padres espirituales. O es el Padre celestial o es el diablo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos en esta mañana a quién nos queremos parecer. Amén. Ahora, fíjese bien. Cuando nosotros conocemos casos de personas que ahorita, por ejemplo, están en la cárcel, algunas veces hemos dicho, se lo merece. La verdad, ¿sí? Pero otras veces hemos dicho, qué bueno, qué bien por la señora, qué bien que recuperó su casa, para no mencionar nombres, ¿verdad? Se echó a dos y uno los mandó al hospital. Una señora de 70 y tantos años allá por Chalco.
Se le invadieron su casa, ella se baja de su carro con sus hijos, saca su pistola. ¿Quién iba a pensar, no? Que ahí estaba Camelia la Tejana. Sí. Saca su revólver, la señora hasta todavía le da vueltas y órales. Se echa 2 cuates que no le querían regresar su casa a la señora. Era la casa de la señora. Era el patrimonio que la señora había trabajado. Y a un tercero lo hiere y lo manda al hospital. Y lleva un proceso la señora, ¿sí?, de haber sido llevada con sus hijos a la cárcel, y la semana pasada acaba de salir por problemas de salud, todo ese tipo de cosas. Va a llevar su proceso desde su casa. Pero ¿cuántas veces no se oye palabras como eso de que qué bien por la viejita, hizo justicia? La historia dice que ella había llevado ese caso, que nunca le habían querido hacer caso, ¿sí?, que ya se había cansado de todo esto. Sin embargo, podemos también oír de algo así como que en un Oxxo, afuera de un Oxxo, un tipo que se cree la máxima Coca-Cola del desierto, que se cree intocable, nada más porque una señora le pegó con su puerta a su carro, se bajó, la golpeó, hoy está en proceso, está vinculado, está en la cárcel, ¿sí? ¿Y cuántos se llegaron a decir qué bueno que está en la cárcel? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer ahí es que a lo mejor podemos tener la diferencia en nuestro pensar de cada uno de los casos que son diferentes. Pero escuchen lo que yo quiero decirles. Pero a cada uno de los casos que les acabo de decir se les aplicó lo que es la justicia. ¿Se les aplicó la qué? La justicia. ¿Ok? Ahora, cuando el Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos lo que era el reino de los cielos, ¿sí?, no les quería imponer algo que en un momento dado podía ser como para ellos perjudicial, mis hermanos, sino que quería que ellos pudieran disfrutar a través de la enseñanza de la palabra del Señor, una de las cosas que ellos pudieran verlo de la manera correcta. ¿Por qué no nos pasamos un alto? Porque podemos provocar un accidente e incluso morir. ¿Cierto o no es cierto? ¿No es cierto? ¿Por qué no se puede bajar uno en las vías del metro? Hay un señalamiento. Detrás de la rayita, ¿qué? Y todos la conocemos. Sin embargo, no falta el cuate que todo el tiempo está como que con la vista está llamando al metro. Órale, ¿sí? Va a llegar más pronto porque ya me asomé. No sucede eso. ¿O sí? No. Nada más que lo único que nos damos cuenta es la desesperación que tienen algunas personas en ese caso. ¿No es cierto? ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que en la vida siempre van a haber reglas. Siempre, mis hermanos. Y esas reglas bien aplicadas, a uno lo beneficia y a otro ¿qué? Lo perjudica. Pero depende de usted qué es lo que quiere hacer. ¿Por qué? Roma fue de los peores gobiernos que existieron sobre la tierra. Roma. El Imperio Romano, mis hermanos, ¿sí?, hizo una de las leyes que a la gente les imponían cosas a hacer, por eso los menciona Cristo, para que en un momento dado no le importaba quién era la persona que le iba a cargar una milla su equipaje a un romano, a un soldado romano. Tenían por derecho eso, mis hermanos. Llegaban a cierto pueblo y si iba pasando usted le decían, oye, cárgame la milla que me corresponde, porque es mi derecho. Y a lo mejor usted venía cansado, sudoroso de estar todo el día en la pizca, de estar cultivando a lo mejor, de tener que haber soportado a un jefe, ¿sí?, que no le pide las cosas por favor, de tener que soportar a compañeros que delante de usted hablan bien, pero detrás de usted hablan mal. Y todavía tiene que llegar a ese punto donde el soldado le está exigiendo que le cargue
sus cosas una milla. ¿Cuánto equivale una milla? 1.500 ¿qué? 1.600 metros, ¿verdad? O sea, más de 1 kilómetro. Estamos hablando de una distancia más o menos, pues yo creo que de aquí a mi casa más o menos. Imagínense que yo soy romano y le diga a mi esposa, por derecho me corresponde que tú me cargues mis cosas. Qué buena onda, ¿no? Hoy utilizamos la cortesía de decir como caballero, no, permíteme, mi amor, yo las cargo, yo me las llevo, ¿no? Todas estas cosas que nosotros hoy vamos a ir viendo, ¿sí? Empieza Jesús diciendo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, en todos los países existen lo que se llama en un momento dado una constitución que nos rige a todos por igual. Pero detrás de todo también existen lo que es las leyes, mis hermanos. Y las leyes se tienen que aplicar para todos igual, de la misma manera. Pero para sorpresa de nosotros, existen países como en Estados Unidos que tienen cerca de 80 y tantas mil leyes. Googléalas. Y que hoy en este tiempo actual, mis hermanos, muchas leyes, ¿sí? Muchas leyes, algunos ni las conocen. Por eso es que muchas veces nosotros nos damos cuenta en juicios que se hacen allá, que de repente dicen, citan una ley, es que esto sucedió en tal tiempo, hizo este efecto. Y el abogado que nunca supo de esa ley, entonces dicen, no, pues entonces ya me dejaste desarmado. ¿Por qué? Porque ahora ya no puedo defenderte porque esta ley tiene todavía vigencia hasta el día de hoy. Y les hicieron una pregunta a muchas personas en un momento dado, ¿sí? ¿De qué servía tener tantas leyes? Y dijeron ellos, ha hecho daño tener tantas leyes. Ahora, resulta, mis hermanos, que en la ley mosaica existen 613 leyes. ¿Cuántas? 613 leyes. Y nosotros como iglesia conocemos solamente 10. ¿Cuántas conocemos nosotros? O sea, nos faltan ¿cuántas? 603 leyes. A lo mejor algunas se las sabe usted. A lo mejor algunas las ha aplicado usted. ¿Verdad? Pero esa es la cosa que yo quiero que ustedes entiendan esta mañana. Cuando el Señor Jesucristo les hablaba a su pueblo acerca de un gobierno, ellos ya estaban cansados de ver de dos lados diferentes formas de pensar. Tanto el romano como la ley judía, que no la podían cumplir y que los obligaban a hacerlas los romanos. Y entonces llega el momento en que cuando el Señor Jesucristo llega al sermón del monte, dice el Señor Jesucristo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los voy a hacer ¿qué? Y lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil de llevar y es fácil, mi carga es ¿qué dice? Ligera mi carga. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se puede aplicar esta ley para el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok, entonces una de las cosas que yo primero le voy a decir, mis hermanos, todas las leyes en el Antiguo Testamento, todas, mis hermanos, todas las leyes en el Antiguo Testamento, mis hermanos, se hicieron para beneficio de las personas. Jamás se hicieron con el propósito de decirles, vamos a someter al pueblo. Jamás. ¿Por qué? Porque cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca por misericordia. Otra vez, cuando el Señor saca a Egipto, a su pueblo de Egipto, lo saca por misericordia. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar?
Cuando Dios empieza a hablar con Moisés, lo primero que les dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac, el Dios de tu padre Jacob. Y después dice: yo he oído el clamor de los hijos de Israel en Egipto. ¿No dice así? ¿No dice eso? ¿Qué oyó el Señor? El clamor. ¿Cuál era el clamor? Libertad. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo lo saca Dios al pueblo de Israel? Digan conmigo: con el poder del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Las 10 plagas, el Señor le demuestra a Faraón que sus 10 dioses que estaban detrás de cada una de las cosas que representaban, tanto el mar rojo, tanto las ranas que adoraban, tanto todas esas cosas que ellos tenían, Dios se las destruye. Y Él les dice: yo soy mayor que tus dioses. Y ahora voy a sacar a mi pueblo y lo voy a llevar al desierto para que les ponga en su corazón mis enseñanzas. ¿Qué les iba a enseñar ahí? ¿Qué les iba a enseñar ahí? Sus enseñanzas. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vemos todo esto? El Señor les empieza a llevar al desierto y les empieza a enseñar una de las formas que ellos deberían de utilizarlas bien para no convertirse en personas de venganza. Ahí empezamos a ver los misterios del reino de los cielos. Porque a poco no, hasta como cristianos muchas veces queremos venganza. Uy, de verdad decimos: que le caiga un rayo. ¿No es cierto? Es más, de repente escuchamos que alguien se fracturó un pie, decimos: qué bueno, se lo merece. Dios me está haciendo ¿qué? ¿Ya vio que sí lo pidió? Padre, perdónanos. Es que tendemos a eso. Tendemos a eso. Nos duele muchas veces. En el dolor somos vulnerables a hablar así, de esa forma. De verdad, mis hermanos. Y hoy lo que vamos a tener que cambiar es que una de las cosas que tiene los misterios del reino es que tiene que cambiar lo que hay aquí, para que lo bajemos aquí y después lo saquemos por aquí. Cuando está aquí y baja acá y sale por acá, si es algo que Dios te bendice, créeme que tu entorno cambia. Aquí es una de las enseñanzas que el pueblo de Israel lo hizo ya por venganza, mi hermano. Lo fue aplicando de una forma de vengativa, ojo por ojo, diente por diente. Y fíjese cómo va a enseñar esta enseñanza el Señor, cómo se las da al pueblo de Israel y cómo ya en el tiempo de Jesús esto ya había trascendido más allá de lo que había sido como enseñanza. Vámonos por favor. Éxodo capítulo 21. Ahora, por favor, apúntele. Esto de verdad, mis hermanos, cada vez que le digo apúntele, porque somos dados a que si el Génesis lo separamos del Éxodo, el Éxodo lo separamos de ¿qué sigue? ¿Y de Levíticos de qué? Y después, ya sacaron 10, por lo menos hoy ya sacaron 10. Ok, pongan atención. Éxodo y Levíticos van pegados. Éxodo y Levíticos van pegados. ¿Sí? Se hace una separación porque en el Éxodo, lo que significa Éxodo significa salida. ¿Qué significa Éxodo? Sí, por ejemplo, vamos a suponer que en un momento dado se nos diga que hay una fuga de gas y que es un peligro ya. Y entonces empiezan a pasar a decirnos: sálganse de sus casas, retírense lo que más se pueda. ¿Sí? Nos vamos a cruzar del otro lado. Eso es Éxodo. Estamos haciendo una salida masiva.
¿Se está entendiendo, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Cuando ya se escribe Levíticos, se empieza a decirle y empieza a decirle Dios, dile a Aarón y a sus hijos, dile a Aarón y a sus hijos. Y la palabra Levítico se toma de la tribu de Leví. ¿De la tribu de qué? De Leví. Y pensamos que solamente está dirigido a los levitas, pero no, porque cuando entonces vamos analizando todo esto, le empiezan a dar instrucciones a los levitas que son para el pueblo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. Pero ¿por qué les tengo que aclarar todo esto? En el Éxodo acaban de salir de Egipto. ¿Ya me entendió? ¿Sí? Pero lo primero que Dios les quita es el corazón de venganza. ¿Se querían vengar, sí o no? ¿De quiénes se querían vengar? De los egipcios. Pero eso que ya tenían contaminado en su corazón, si no se los quitaba Dios, ¿dónde cree que iba a empezar a surgir? En medio de ellos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Póngame atención. ¿Se acuerda de cuando Moisés sale huyendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué sale huyendo de Egipto Moisés? A ver, porque mató a un egipcio. ¿Y quién lo vio? El hebreo que había sido liberado de ese egipcio. Pero durante esos días, ese mismo hebreo, lejos de sentir gratitud, le dice, ¿me quieres hacer lo mismo que hiciste con quién? Con el egipcio. Entonces, ¿estaban dañados? ¿Sí o no? Claro, estaban dañados. Y una persona que no puede sanar su corazón, mis hermanos, va a llegar a la escuela con eso y va a dañar. Va a llegar a un trabajo y va a dañar. Va a contaminar. Mire, hay gente que se queja de todo. Por eso no les va bien en la vida. Porque son quejumbrosos. Empiezan su día y dicen, hace frío. Ya se empezó a quejar. 1 hora y media de aquí a Indios Verdes, porque ya se me pasó el camión. Y empieza queja tras queja. ¿Sabe que la queja es del diablo? ¿Saben que la queja es del diablo? Escúchame bien lo que te voy a decir. Las quejas cierran bendiciones. Toda queja, lejos de hacerte bien a ti, te cierra bendiciones. Aprende a dejar de quejarte, mi hermano. Aprende a dejar de quejarte. El pueblo de Israel, 40 años le costó quitarse lo quejumbroso. Dios en misericordia les empieza a enseñar para que ellos dejen un pasado feo. 430 años fueron esclavos. Y en 430 años aprendieron muchas costumbres malas. ¿Y qué sucede? Dios les empieza a decir, les voy a enseñar esto. ¿Ok? Éxodo capítulo 21. Ok. Si usted se regresa a Éxodo 20, se va a encontrar con los 10 mandamientos. ¿Cuántos sabían que los 10 mandamientos están en Éxodo 20? Poquitos, bueno, ya vamos a ir aprendiendo. ¿Ok? Éxodo 21 al 25. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, ponga atención en cómo dice. ¿Qué dice? Si algunos riñeren e hirieren. Por eso, Éxodo 21, ¿no? Pero no es que eso es otro. 21, 22 yo dije. No ponga atención. Éxodo 21, 22. 22, por favor, chavos. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya lo tienen ahí? Ok. Ya sé que muchos, porque no quieren abrir, lo leen acá. Está bien, los perdonamos. Dice, si algunos riñeren,
Se están peleando dos hombres y de repente entra la señora embarazada. ¡Deja a mi viejo! Sale con la chancla voladora, ¿no? ¡Órales! Y dice, e hirieren la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, o sea, de ella. Muere el bebé, pero ella queda viva. Fíjese nada más cómo era esto, dice. Serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Vida por vida. Ahora, fíjese bien. Ahí nosotros podemos ver en este momento, ¿sí?, que hay una ley que se empieza a aplicar de esta forma. Cuando muere el bebé, el feto, no hay una sanción fuerte. ¿Se dio cuenta de eso? Pero si muere la mamá, ahí sí hay una sanción fuerte. La persona que lastima a esa persona también debe de ¿qué? Debe de, ¿cómo que de parir? De morir. Debe de morir. Ya, y yo, de repente uno dice, ¿y el bebé no contó? No cuenta el bebé. Ya se da cuenta en un momento dado cómo eran este tipo de leyes. ¿Sí? Hoy para nuestro tiempo es injusta. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Por eso es muy importante que nosotros entendamos qué hay detrás de qué es lo que el Señor enseñó Jesucristo. Lo que se trata de hacer es en un momento dado llegar a acuerdos, mis hermanos, y llegar a lo que es justo. Por eso dice en el versículo 24 y 25, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Cuántas leyes les dije que habían en Estados Unidos? No, 800 no. ¿Cuántas? Tampoco. Esas son las judías. 80,000, más de 80,000. Googléelo, búsquelo. Ahora, fíjese bien. ¿Creen que todas estas leyes en un momento dado hagan justicia correcta? No. ¿Sabe por qué? Porque han matado a personas inocentes, mis hermanos. ¿Alguna vez ustedes vieron la película La Milla? ¿Sí? Es de un negrito grandote, sentenciado a la silla eléctrica, ¿sí? La Milla Verde, perdón. ¿Sí? O Milagros Inesperados se llama. ¿Sí? Pues esa historia fue real. Y el muchacho sí era inocente. Pero por ser de color, lo sentenciaron a la silla sin tener juicio, mis hermanos. Sin ser juzgados. ¿Saben en qué momento se desató una ola de violencia? Por eso se llama lo del viejo oeste. Y en un momento dado se tenía que hacer la justicia rápidamente. Los empezaban a colgar. ¿Sabe cuántas veces en un momento dado se aplicó de esta manera con algo que fue injusto en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los hechos, perdón, en el tiempo de los jueces? En todo ese tiempo bíblico, esto después se salió de control, mis hermanos. Cuando usted ve en el tiempo, en los jueces, mis hermanos, hay una de las historias más tristes que existe. Un levita se fue a vivir a una comunidad.
Y dice la historia. ¿De qué tribu era Saúl? A ver, de Benjamín. Que la tribu de Benjamín salieron hombres perversos y le quitaron a este sacerdote a su mujer y la violaron toda la noche. Y el sacerdote al otro día a su mujer la encontró muerta afuera de su casa. Él no hizo nada, pero él quiso venganza, mi hermano. Y entonces partió a la mujer en 12 pedazos y la regó por todas las tribus de Israel. Y cuando los ancianos entonces supieron de esto, hicieron un juicio sobre la tribu de Benjamín. Y 11 tribus se fueron contra ellos y por poco queda exterminada la tribu de Benjamín, hasta que hubo una persona que dijo: paren esto, porque si no va a haber una tribu que desaparezca. Y ahí entonces pagaron justos por pecadores. No se aplicó lo que Dios había dicho aquí. Esto no había servido de nada, mi hermano. Se practicaba a conveniencia de muchos nada más, pero no en todos era igual. Lo que sucedió después es que las demás tribus llegaron a un acuerdo y dijeron: ahora démosles de nuestras hijas a ellos para que vuelva a surgir la tribu de Benjamín. Lo más curioso es que en el tiempo de los reyes, cuando Saúl sale como rey, ¿sí? Y después David sale de la tribu de Judá, eran 2 tribus diferentes. Pero en el tiempo de Roboam, en el tiempo después de todos estos reyes, la tribu de Benjamín se va hacia el lado de Judá y se une a la tribu de Judá. ¿Cómo son las cosas, no? Una tribu que sabe muy bien que ya no van a haber más reyes en ellos, se une a la tribu que hasta el día de hoy Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Eso es grande, mis hermanos. Ahora, número 1, mi hermano. Muchas veces nosotros podemos aplicar mal lo que Dios quiere que nosotros lo podamos hacer de bendición. Porque por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:26. Oíste que fue dicho, oíste que te dijeron, oíste que te enseñaron, oíste que tu mamá te dijo no te dejes, oíste que tu mamá te dijo mañana le pegas. O sea, eso, mi hermano. Oíste que así era la regla, pero yo les digo. ¿Qué les digo? ¿Sí? Ahora, antes de que vayamos ahí, vámonos al Salmo 103. Salmo 103. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, ponga atención mucho a este salmo. Dice la palabra del Señor: mas la misericordia de Jehová. Versículos 17 y 18. Creo que se me está yendo lo de los versículos, ¿verdad? Versículos 17 y 18. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, dice: mas la misericordia de ¿quién? ¿Es desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Sobre los que ¿qué? Sobre los que le temen. Y dice: y su justicia sobre los hijos ¿qué? Los hijos de los hijos. ¿Hasta dónde es la misericordia de Dios? ¿Tiene fin la misericordia de Dios? No. Pero la justicia sí se va a aplicar. A ver, póngame atención en esto, Yo tengo misericordia de mis hijos. Yo tengo amor por mis hijos. Pero no significa que los voy a dejar hacer lo que se les hinche su gana. ¿Ya lo entendió?
hay una regla. Mientras vivan en mi casa, el que manda en mi casa soy yo. Y después mi esposa, ¿verdad? Soy yo. ¿Ok? Póngame atención. Mi amor hacia ellos no va a cambiar. Los voy a querer, los voy a amar. ¿Sí? Ya quiero que tengan hijos para que yo tenga nietos. Los voy a amar a mis hijos. Pero tengo que aplicar justicia en mi hogar. Y algunas veces la justicia va acompañada de un cuerito. O fue acompañada de un cuerito. ¿Sí? Y a lo mejor en su pensamiento de ellos es: mi papá es malo. Mi papá no me quiere. A lo mejor mi papá es gacho. Pero yo quiero que entienda esto. Dios no impone como para que tú lo veas como que tienes un Dios cruel. Dios te lo pone para que tú veas el amor de Dios detrás de todo esto, mi hermano. Eso es el propósito, mi hermano. Ver el amor de Dios detrás de sus mandamientos. Por eso vamos a terminar de leer esto que les dije del Salmo 103. Dice el versículo 17: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, Dios lo va a aplicar su justicia sobre mí, pero también la va a aplicar sobre de ellos. ¿Sí lo está entendiendo? Punto y coma. Dice: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para hacerlos. ¿Ya lo vio? Ahí se ve el amor de Dios. ¿Sí? Tú vas a recibir lo que es justo. Vas a estar lleno siempre del amor de Dios. El amor de Dios no tiene fin. No se va a acabar sobre tu vida. Pero Él que quiere bendecir, no porque en un momento dado te quiera dejar hacer lo que quieras, sino porque quiere que hagas lo correcto, pero lo hagas con convicción y lo hagas con amor. Y cuando nuestros hijos, eso sucede en casa, lo hacen bien, ¿le pegamos? No, no estamos locos, no estamos mensos. ¿O sí? No. Sería yo un tonto pegarle nada más por pegarles. ¿Por qué me pegas? Porque me caes gordo. ¿Quién hace eso? Nadie. ¿O sí? Mire, yo era tolerante. Y hacían algo mal, le decía: enciérrate en el baño. Eso quería decir que como a la tercera, ahora sí. ¿Sí? Porque era aplicable, mi hermano. Y se tenía que hacer. Ahora, cuando viene esto ya al tiempo de Jesús, ojo por ojo y diente por diente, Él nos entrega una de las cosas de cómo se puede resolver esto. Ahora sí, regrésese por favor, Mateo capítulo 5. Mateo 5, por favor. Mateo 5, ¿ya lo tienen ahí? Ok, ahora sí desde el versículo 1. Mateo 5, 1. Y vamos a empezar viendo cómo empieza un sermón, de los sermones más hermosos, que va dándonos las llaves de bendiciones. ¿Sí se las va a aprender? ¿Quiere tener esas llaves? Ok. Dice:
Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, la pobreza espiritual fue lo que Jesús vio primeramente como necesidad en su pueblo. ¿Cuál pobreza? ¿Cuál pobreza? La pobreza espiritual. ¿A poco no es interesante que el Señor Jesucristo se haya interesado primero en cómo te habían dado una pobreza espiritual o cómo habías adquirido una pobreza espiritual? ¿Por qué había tanta gente tan amargada? ¿Por qué mire, ya para el tiempo de Jesús se había levantado una secta? Esta secta se llamaba la secta de los celotes. ¿De los qué? Y no era la persona que tenía celos de su mujer, ¿eh? No era por eso, no era de celotes, de celos. ¿Sí? La palabra celote, ¿sí?, viene de latín que significa sicario. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sicario. Entonces, había un grupo de muchachos, ¿sí?, que ya estaban hartos del gobierno romano. Y entonces, ¿cómo los ubicaban? Los ubicaban en los grupos religiosos a los muchachos. Aquel muchacho que cuando estaba predicando el maestro de la ley, entonces estaba poniendo atención y de repente decían: Dios nos va a hacer justicia, porque la palabra de Dios dice que Dios nos va a hacer justicia. Y ese muchacho estaba aquí haciendo hasta berrinches y apretando las quijadas. Entonces se le acercaban y le decían: nosotros somos un grupo de personas que nos vamos a vengar de nuestros opresores. Y les empezaban a dar un entrenamiento, mis hermanos, mejores que los ninjas, ¿eh? Es en serio, ¿eh? ¿Por qué? Porque los ninjas por lo menos sacan el sable casi de 1 metro, ¿verdad? Lo saben usar y todo eso, ¿no? No, ellos traían nada más algo en especial, una daga, que así también se llama, chiquita, y la escondían de una forma que no se les notara. Pero ellos tenían ya objetivos y ellos les designaban cierto objetivo. Entonces, en el grupo de Jesús existe un celote. Se los dejo de tarea. Jesús, a su grupo de discípulos, en los 12 discípulos, mete a un celote. ¿Saben cuál era el destino? ¿A quién tenía que matar este celote? No, a Jesús no. ¿A quién creen? No, pero en ese tiempo, ¿quién estaba en Jerusalén? Poncio Pilato. El objetivo de este celote era Poncio Pilato. Yo lo hubiera dejado. Sí, yo hablando humanamente. Ya estaba entrenado, ya estaba capacitado. Pero este hombre cambia con la enseñanza de Jesús. Lo que el Señor les empieza a hablar en el Sermón del Monte, lo hace añicos. Le destruye todo su pensamiento, mis hermanos. Ese hombre muchas veces ya estaba esperando el día ansioso en que la guardia se descuidara para que él llegara en cualquier momento y lo matara. Sabían dónde enterrar la daga. Sabían dónde iba a hacer daño. Sabían que esa persona iba a terminar sin vida. Era su entrenamiento, mis hermanos. ¿Qué le habían metido todo el tiempo en la cabeza? Venganza, 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 mi hermano. A veces la iglesia está llena también de venganza. Nos queremos vengar de los padres. Nos queremos vengar de los maestros. Nos queremos vengar de una pareja. Nos queremos vengar de vecinos.
Pero dice la palabra del Señor que Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Por eso es que cuando Él empieza a enseñar, dice, lo primero que yo quiero es que ustedes dejen de ser pobres en el espíritu, porque su pobreza espiritual es lo que los tiene en esta miseria sumergida. El reino de los cielos no consiste en un poder económico, no consiste en un poder militar. El reino de los cielos es mucho más diferente y es más poderoso, mis hermanos, que cualquier arma. Y usted la tiene a su alcance. Usted la tiene a su alcance. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Ahora, vamos a leerlo rápidamente, las bienaventuranzas. Usted las puede ir investigando. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. ¿Qué les entrega primero el Señor en este sermón? El reino de los cielos. Pero ¿cómo voy a saber si no sé ni qué es un reino? Si hay misterios que no están revelados. Número 2, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué cosa? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Y termina, dice el otro, dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿En qué momento Jesús les promete un reino de riqueza económica? En ningún momento. Pero todas las bienaventuranzas hablan de un objetivo. ¿Se dio cuenta de cuál? Cambia tu corazón, cambia tu mente, cambia tu venganza, cambia ese deseo que tienes de hacer que se te haga justicia. El reino de los cielos está a tu alcance, mi hermano. Todas las bienaventuranzas, mis hermanos, pueden ser aplicables en nuestras vidas. Todas. Y podemos llegar incluso a lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados en cualquier lugar. Van a decir, mira, ahí está un hijo de Dios. Ahí está un hijo de Dios. ¿No es cierto? Así empezó el misterio del reino de los cielos, mis hermanos. Eso no se trata de ser alguien que en un momento dado, es que Dios me tiene que hacer justicia, es que esa persona debe de pagar, es que esto se me tiene que hacer como yo digo. No. Aquí se trata de ver qué tanto tu corazón puede estar conectado al reino de Dios, mi hermano. Cuando tu corazón se conecta a lo que estamos viendo en este momento, entonces sí vamos a ver que la venganza no es de nosotros. ¿La venganza de quién es? ¿La venganza de quién es? Déjalo que Dios haga justicia y derecho. Déjalo. Dios se va a encargar de tu problema. Dios se va a encargar de hacerte justicia. Dios se va a encargar de que tú en un momento dado estés en el lugar correcto, estés en la posición correcta. No te han querido dar ese lugar, déjalo, Dios se va a encargar. Dios tiene cosas grandes para tu vida, mi hermano. Y voy a ir terminando en esta tarde con esto, mi hermano. Capítulo 7, por favor. No quiero decir que ya terminó de esta enseñanza,
Mateo capítulo 7, versículo 24. Quiero que me ponga atención en esto porque ahí termina el sermón. Dije que empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Pero cómo lo enseña el Señor Jesucristo es con una enseñanza de que tu cimiento tiene que ser sólido. Otra vez, tu cimiento tiene que ser sólido. ¿Estamos de acuerdo? Dice, cualquiera pues que oye todo lo que hemos hablado, todas estas palabras, y las hace, no leímos en el Salmo 103 que la justicia de Dios está sobre los que hacen la justicia de Dios, los que practican la justicia de Dios. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿sobre qué cosa? ¿Sobre qué cosa? Sobre la roca, mi hermano. Por eso es que Pedro no es la piedra de la iglesia, no es la roca de la iglesia. Nuestra roca se llama Cristo, mi hermano. Él es la roca inconmovible de los siglos. Edificó su casa sobre la roca, 25 por favor, dice. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El diablo no te va a dejar en paz, mi hermano. Los problemas no se terminan aquí. Te van a seguir teniendo envidia. Van a tratar de humillarte. Van a tratar de hablar mal de ti. El diablo te va a querer alejar de la palabra de Dios. El diablo te va a querer robar lo que Dios tiene para tu vida. Pero todo lo que el Señor Jesús enseña en Mateo 5, 6 y 7 lo termina diciendo: el que me oye todo lo que les he dicho y las hace, le voy a comparar con ese hombre que puso unos cimientos en su casa grandes, fuertes. Y van a venir dificultades, van a venir los problemas, te van a calumniar. Pero si tú pusiste todo lo que aprendiste sobre la roca que es Cristo, tu casa no va a caer. Tu casa se va a mantener firme. El enemigo va a tener que echarse para atrás, porque Cristo es la base de tu vida, mi hermano. No se trata de venir a cantar. No se trata de venir a cumplir con el domingo. Se trata de hacer lo que Dios dice en su palabra. Se trata de saber quién es el que nos puede cambiar. Se trata de saber que la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de la persona. Versículo 26, por favor. Pero está la otra parte. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, sin sesos, para que entienda, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande ¿qué? Su ruina. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se asombró ¿de qué? De su enseñanza. ¿De qué se asombraron las personas? De lo que el Señor Jesús enseñaba. Pero todo lo tomaba del Antiguo Testamento y lo traía. Les decían, ¿les costó trabajo? Sí, pero no hagan esto. Amen a sus enemigos. Eso es difícil, pastor. Y yo sé que es difícil. Bendigan a los que los maldicen. ¿Cómo, pastor? Si me la acaba de mentar.
Es más, yo lo hice hasta 2 veces. Le regresé las mismas 7 tonadas del claxon. Algunos dicen que es Dios te bendiga, pero quién sabe. No iba a ser fácil. Por eso dice la palabra del Señor: el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los valientes, los violentos, los que se atreven, lo arrebatan. Lo arrebatan. Lo arrebatan. Ay, es que este domingo no dan ganas de ir al templo. El diablo te va a robar. ¿Tú se lo vas a permitir? El diablo te lo va a robar, pero tú se lo estás permitiendo. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿No dice eso la palabra del Señor? Entonces aquí, mi hermano, es esto, mis hermanos. A veces nosotros pensamos que los misterios del reino de los cielos son complicados, que son difíciles de acceder. No, así empiezan los misterios del reino de los cielos. Entender que algo que en un momento dado se pudo aplicar mal, hoy lo puedo traer porque el beneficio es para mí. ¿Te dicen algo mal? Bendícelos. ¿Te maldicen? Bendícelos, sabiendo que vas a recibir bendición, que fuiste llamado para recibir bendición. ¿No lo cree? Terminamos con Primera de Pedro. Primera de Pedro, mis hermanos. Sí está en su Biblia, Primera de Pedro. ¿A poco tienen frío? Yo tengo mucho calor aquí. Póngase de pie en esta tarde. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Ahora, fíjese bien. Se cree que de los discípulos más duros, de los discípulos que batallaron con su carácter en el entorno de Jesús, Pedro era el que tenía un carácter pues nada agraciado, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Imagínese, si usted me ve que de repente aquí atrás traigo una 45, ¿cuántos dijeran gloria a Dios por el pastor? Aleluya. Pues haga de cuenta que Pedro traía una 45 de su tiempo. Todo el tiempo la trajo, y nunca se lo dijo Jesús que no la trajera, ¿o sí? Aprenden a Jesús y ¿qué sucede? Saca y corta cartucho y ¡pum! ¿No? Le corta la oreja al soldado. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y esta persona, Pedro, escribe una de las cosas que han traído mucha bendición a la vida de la gente, mi hermano. Versículo 8. Primera de Pedro 3, 8. Y lo vamos a poner en práctica de tarea esta semana. ¿Les parece bien? Uy, padre. ¿Les parece bien? Finalmente, sé todos de un mismo sentir. ¿A quién le está hablando aquí? A nosotros. Es bien fácil decir a nosotros. Díganlo a mí. ¿A quién le están hablando aquí? Lo primero dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo ni mentada por mentada. ¿Es así? ¿No? Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que ¿qué? Que fuiste llamados para que heredes. ¿Ya viste de lo que te estás perdiendo?
Ahí está, mi hermano. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, que sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga ¿qué? Busque la paz y sígala. Hay vecinos que no se prestan para eso, pero busca la paz y síguela. Versículo 12, mis hermanos, a ver todos juntos. Porque los ojos del Señor, ¿qué dice? Están sobre los justos. Otra vez, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Cierre sus ojos un momento en esta tarde. ¿Qué necesitamos cambiar hoy? ¿De quiénes me tengo que apartar también? ¿Qué es lo que en un momento dado en este día quiero renunciar? ¿Cuánta amargura ya se me acumuló en mi corazón en este tiempo? ¿Por qué no puedo estar en paz, despierto, angustiado a las 2, 3 de la mañana, sintiendo que algo me está asfixiando? ¿Qué es lo que me hace ir a cada momento al baño? Porque el estómago, lejos de que me caiga bien la comida, me está haciendo daño. ¿Qué le están sucediendo a mis huesos que se me están deteriorando los huesos? Los dedos, perdón. Los dolores de rodillas, los dolores de cadera. Hoy tienen nombres diferentes, porque algunos le dicen es tu ciática. Esas migrañas que no se quieren ir, esas náuseas que nada más de repente te acuerdas de algo y regresa un ácido que te quema la garganta. ¿Cuánto dolor existe hoy en día que has estado acumulando día tras día? Hoy Dios te quiere hacer libre. Hoy Dios te ama. Hoy Dios tiene planes para tu vida. Y el Señor Jesucristo en estos sermones decía: vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Quiero que vengan a mí. Él nunca ha pagado mal por mal, porque cuando Pedro salió huyendo, le dijo a las mujeres: díganle a Pedro que lo espero allá en Galilea. Allá lo voy a estar esperando, lo quiero abrazar. Díganle a Pedro que yo lo amo. Dios te ama. Dios te ama. Tú has querido huir de su presencia. Tú te has querido alejar de su presencia. Pero esa palabra es para ti en este tiempo, que te dicen: díganle a Él que yo estoy con los brazos abiertos, que mi amor es eterno. Con amor eterno te he amado, te dice el Señor en este tiempo. Por tanto te prolongué mi misericordia. Si algo tenemos que hacer en este día, en este momento, es decirle: Señor, yo también te amo. Respóndale lo mismo que Pedro: yo también te amo. Y te amo porque tú me amaste primero. Pero hoy es un momento muy especial que tenemos, mis hermanos, de poder estar en su presencia y poderle cantar y decirle: Señor, porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios, Señor. Porque tú eres digno de adoración. Y si hoy te quieres reconciliar con Él, reconcíliate con Él. Nunca te ha quitado la mirada. Nunca se ha hecho el desentendido. Las casualidades no existen. Hoy es el día que Dios tenía preparado para este momento de tu vida.
Así que en esta tarde, abra su corazón, porque Él ya sabe todas las cosas. Y dígale: Señor, todavía tengo malas palabras, Señor. Tengo sed de venganza, Señor. Tengo un dolor que me está haciendo daño. Y suéltalo, mi hermano. Suéltalo, hermana. Sácalo en esta tarde en el nombre de Jesús. Deja que se vaya en el nombre de Cristo. Y yo quiero que en esta tarde, mientras tú estás hablando con el Señor esté ministrando tu corazón y le digas: porque tú